tal? Mi nombre es David Araya, yo soy biólogo, amante de las aves rapaces y bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es generalidades de las aves rapaces. Eh, por acá les dejo mi correo en la presentación, mi contacto básicamente, y parte de lo de la charla la vamos a empezar de una vez. El objetivo de esta charla es básicamente ampliar el conocimiento acerca de las aves rapaces en general, con miras a contribuir en la conservación de las mismas. Básicamente, cuando uno conoce algo, lo cuida más. Cuando uno no conoce algo, tiende a simplemente ignorarlo o no importarle qué es lo que está pasando con la situación. Entonces vamos a entrar un poco ya al tema. ¿Qué es un ave rapaz? Bueno, el ave rapaz es un tipo específico de ave que tiene varias especializaciones, tanto anatómicas como fisiológicas, que le permiten matar y consumir a su presa. Por acá vamos a ver bastantes más detalles durante la charla. Aquí hay un ejemplo de lo que es un ave rapaz, el aguilucho penachudo, acá en el neotrópico. La palabra rapaz o ave de rapiña, ¿de dónde viene? Bueno, viene del latín raper o rapere, que significa raptar o tomar por la fuerza. Básicamente eso es lo que hacen estos individuos, la mayoría por lo menos. Son aves depredadoras, ellas buscan y cazan a su presa, se alimentan de insectos, algunos no son cazadores especializados, pero se alimentan de carroña, básicamente de carne en descomposición. Se pueden alimentar de vertebrados de varios tipos, de varios grupos, incluyendo otras aves. Tienen un sentido de la visión casi 9 veces más desarrollado que el de los seres humanos. Esto claramente les permite ver más luz, les permite ver más lejos, les permite ver inclusive mejor durante la noche. Y como muchos hemos visto, vamos a ver un poco más de fotos y se va a notar que el tamaño de la cabeza de las aves rapaces con respecto a los ojos, se ve que los ojos son bastante grandes con respecto a la cabeza en sí, tanto de los rapaces diurnos como de los rapaces nocturnos. También la mayoría de rapaces, acá nos vamos a enfocar en los rapaces diurnos prácticamente en toda la charla, y los rapaces diurnos tienen un tercer párpado que es semitransparente. Esto les permite protegerse de agresiones de la presa y en el caso por ejemplo del águila pescadora también a la hora de sumergirse en el agua cuando está cazando. Tienen picos y garras curvos y muy fuertes en forma de gancho, básicamente para poder capturar bien a su presa, manejarla y a la vez desgarrar los pedazos de presa consumidos. Por acá un ejemplo clásico del pico filoso y puntiagudo de un ave rapaz. En muchos casos, por ejemplo en el del halcón peregrino, tienen otras especializaciones por ahí que son un poco más específicas. Por ejemplo, en los ojos y en las narinas, en el caso del halcón peregrino, para poder desarrollar grandes velocidades, ya que es el individuo más rápido del mundo. Aquí hay un cuadro que nos indica algunas de las características de las patas. La mayoría de aves rapaces tienen 3 dedos hacia adelante y un dedo hacia atrás, con garras bien filosas. En el caso del águila pescadora, son un poco más especiales las patas. Todos claramente son aves, tienen las patas forradas con escamas, y por acá nos incluye, por cierto, lo que son patas de aves rapaces nocturnas. Las aves rapaces nocturnas igual tienen la misma modificación, tienen 2 dedos hacia adelante, 2 dedos hacia atrás. El águila pescadora, más adelante de hecho vamos a tener una charla al respecto, tiene la cualidad de poder subir uno de los dedos, de poderlo poner tanto en el frente como en la parte de atrás. Algunas otras cosas que se pueden notar, son el plumaje en las patas. Algunos tienen plumas en los tarsos, algunos no. Algunos tienen el tamaño de las garras más largos, o son diferenciados dependiendo de los dedos. Algunos tienen los dedos más largos, algunos más cortos. Todo esto depende siempre de la presa. Si la presa, por ejemplo, es un ave, por lo general si las aves rapaces están especializadas en cazar aves, por lo general los dedos van a ser más largos para poder manipular mejor. En el caso del águila pescadora, los dedos son más bien anchos y más cortos, con las uñas todas iguales para poder manipular peces.
En el caso del pájaro secretario, por ejemplo, el pájaro secretario no tiene las uñas tan grandes y tan filosas porque este mata golpeando a las presas, o sea, pateando a las presas, que generalmente son serpientes. Entonces, dependiendo de la especialidad de su alimento, así van a ser las patas también de las aves rapaces. Bueno, hay una gran diversidad a nivel mundial, vamos a hablar un poco más al respecto. Se encuentran en todos los continentes del mundo excepto en la Antártica. Las aves rapaces están distribuidas por todo el mundo, sin embargo no son fáciles de observar muchas de las especies. Algunas sí son bastante más comunes, sin embargo no es que vamos a ver una ave rapaz todos los días de nuestra vida. Muchas veces es difícil inclusive encontrar algunas de las que son comunes. Tienen una tasa de reproducción bastante baja, algunas de ellas van a reproducirse una vez al año, algunas de ellas van a reproducirse una vez cada 2 años, inclusive cada 3 años. Entre mayor o más grande sea el tamaño de la especie, así va a ser, esto va a ir directamente correlacionado con su tasa reproductiva. Por ejemplo, el águila arpía, que es una de las especies más grandes, se va a reproducir aproximadamente cada 3 a 4 años, debido a que eso es lo que dura el desarrollo del pichón. En otras especies que son más pequeñas, bueno, se reproducen cada año o va a ser bianual. Las aves rapaces ocupan grandes territorios para sobrevivir. Algunas de ellas no necesitan tanto territorio. Todo siempre depende de la especie. Más adelante vamos a tener un poco más de información al respecto de cada una de las especies, enfocado principalmente en Costa Rica o el Neotrópico. Las aves rapaces son un grupo clave en los ecosistemas, principalmente porque son controladores biológicos de especies que, bueno, si no hubiera un depredador, serían plaga, ¿verdad? Algunos tienen una dieta amplia, son generalistas, lo que se conoce como generalistas, mientras que otros son muy especializados. Comen solo serpientes, comen solo pescado, comen solo caracoles, y vamos a ver un poco más de ejemplos. Todo depende siempre también, como les decía anteriormente, de la dieta. Aquí en la figura podemos ver un zopilote cabecirrojo. Este zopilote, bueno, podemos ver que tiene una adaptación en las narinas. Son muy sensibles al olfato, entonces parte de su adaptación está por ahí. Son aves que también tienen un pico bastante filoso para poder abrir a sus presas y así poder consumir carroña, que es lo que hacen ellos. En el caso del individuo que vemos en la foto, el C, eso es un accipiter, eso es un cazador prácticamente especializado en aves. Se ve que tiene un gancho en el pico, como un tipo de diente, por decirlo así, lo cual también permite poder desplumar a sus presas. En el caso del individuo E, un pico bastante grande, eso es un águila calva. Bueno, igual para poder abrir a sus presas, en general son peces, pero también es un ave que puede llegar a ser carroñera. Bastante característico el pico de la especie F. Es una especie que se alimenta de caracoles. Bueno, claramente su pico está adaptado para poder sacar al caracol de su concha. Y así entre otros, por ejemplo el G, que es un halconcito que caza principalmente insectos. Su pico es pequeño, curvo, adaptado perfectamente para lo que son insectos. Acá podemos ver un especialista en serpientes, lo que llamamos nosotros el guaco, el petateres. Es una especie que prácticamente todo lo que consume son serpientes y reptiles. Esto es una especialización de lo que es la águila pescadora. Todas las uñas son iguales en las patas, tiene espículas córneas en las palmas, para así poder tener mejor agarre de los peces. Bueno, ya tenemos un poco más claro qué es un ave rapaz, pero aún falta, entonces bueno, sigamos estudiándolos. ¿Qué es un ave rapaz? También a las aves se les llama aves de presa o aves de rapiña en algunos lugares. En Costa Rica, por ejemplo, tienen nombres comunes. Algunos les llaman águilas, algunos les llaman gavilanes, halcones. Lo cierto es que todo esto de la nomenclatura a nivel
vulgar, por decirlo así, es bastante confuso. Entonces vamos a hablar también acá un poco de lo que son nombres un poco más técnicos. Cuando nosotros nos hablan de un ave rapaz o de un águila o así, lo que nos imaginamos es como el águila calva de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya que sabemos bastante bien qué es un ave rapaz, vamos a continuar con algunos de los tipos. En la imagen podemos ver lo que son algunos tipos. Son aves sumamente carismáticas, a la gente les encanta, las usan para todo tipo de cosas, entre ellos en escudos de países, se usan como símbolo de poder, se usan como símbolo en algunas partes de muerte inclusive. Sin embargo, lo más característico es su belleza. Bueno, seguimos por acá con lo que es la clasificación de las aves rapaces, que es parte de lo importante de lo que vamos a hablar. Las aves rapaces, en el caso de su taxonomía hay varios grupos. Los grupos son de diversos tamaños, tienen varias adaptaciones como hablábamos. El comportamiento ayuda también a separarlos en diferentes grupos, su hábitat y sus hábitos. Hay tres grandes grupos de aves rapaces diurnos, vamos a verlos entonces uno por uno, un poco más detallado. Los falconiformes, bueno, antiguamente, hace unos años, prácticamente todos los rapaces se englobaban en falconiformes. Cuando uno hablaba de rapaz se decía falconiforme. Bueno, ahora es un poco distinto, lo vamos a ver. Los falconiformes incluyen lo que son halcones verdaderos, es decir, los halcones de la familia Falconia, lo que conocemos como el halcón peregrino, por ejemplo. También hay otros tipos de halcones, que son los halcones de bosque, que son, por decirlo así, un poco menos comunes. La familia Micrasturina, por ejemplo, algunas especies del género Micrastur en Costa Rica son difíciles de ver, tienen hábitos diferentes a los de los halcones verdaderos. Y también otros tipos de halcones son los caracara, que son de familia Caracarin. Algunos son, básicamente a nivel anatómico, son bastante más diferentes que un halcón verdadero, y sus hábitos también son distintos. Pasamos a la parte de los accipitriformes, que fue parte de la separación que se dio de los falconiformes. Los accipitriformes son un poco más diversos. Bueno, por acá se incluyen los opilotes, o en este caso la familia Catártide, también las águilas, los elanios, gavilanes, entre otros. Bueno, vamos a hacer aquí un poco de énfasis en los opilotes. Los opilotes solían incluirse en el grupo de los ciconiformes, de las cigüeñas. Bueno, mucha gente o muchos científicos han diferido a nivel taxonómico de si son o no son rapaces. Bueno, se cree que sí son rapaces, y a nivel taxonómico también ha tomado más fuerza el hecho de que son aves rapaces, mucho por su comportamiento de consumir carne, y otra parte de su comportamiento es a la hora del vuelo. Aparte de eso, algunas de las adaptaciones a nivel anatómico nos dicen que son aves rapaces. Entonces vamos a seguir tomando a los opilotes o a los catártidos como aves rapaces, parte del orden accipitriformes. Por otro lado, las águilas o elanios, en este caso, bueno, son de la familia ya Accipitridae. Águilas, elanios y gavilanes son los principales representantes. En Costa Rica tenemos varias especies. De hecho, es el grupo, se puede decir, el grupo más grande. Eso lo vamos a ver también en algún momento. La familia Pandionidae también, que es una familia que tiene un único miembro, cosmopolita, y este incluye básicamente solo el águila pescadora. Los opilotes, como les mencionaba, bueno, en el viejo mundo se les conoce como los buitres, son los malvados muchas veces de las películas. Los opilotes tienen ciertas adaptaciones para lo que es comer carroña, por ejemplo, su cabeza desnuda, que no tiene plumas, eso precisamente para evitar infecciones y evitar exceso de suciedad en sus cabezas y en sus caras. Aparte de eso, un cuello un poco más largo, quizá para poder introducirse más inclusive en los cadáveres y poder tomar más provecho de ellos. Su cuerpo es un poco más
su postura es menos erecta, por decirlo así, para lo mismo precisamente, para poder tener un poco más de alcance. Sus patas no son tan fuertes como las de otros rapaces, sin embargo son capaces de matar también. Por aquí tenemos un representante del Viejo Mundo, por acá tenemos un representante de lo que es América, o el sopilote de cabeza roja. Este sí, prácticamente todos los días podría verse en nuestro país. Por acá, el ave más pesada del mundo, con una envergadura cercana a los 3 metros de punta a punta del ala, y bueno, es uno de los principales representantes en Sudamérica de los aves rapaces. Esto es un catártido, que sería el cóndor de los Andes. Por ahí podemos ver parte de su tamaño y belleza, venerado por los indígenas. Está en este momento en un estado crítico de conservación. Bueno, quizá más adelante podamos hablar un poco más de lo que es esta especie y otros del grupo. Solo para mencionar también, como les decía, la charla esto está principalmente enfocado en las aves rapaces diurnas. Sin embargo, vamos a incluir a los estrigiformes, que son los búhos y lechuzas. Básicamente son los aves rapaces nocturnas, principalmente nocturnas se les dice. Sin embargo, hay algunas que tienen sus especializaciones para cazar principalmente de día. Sin embargo, lo pueden hacer de ambas formas. Bueno, algunas personas se preguntan las diferencias entre qué es un búho y una lechuza. Más adelante en alguna otra charla también lo vamos a cubrir, si todo sigue bien. Entonces por aquí un ejemplo de lo que es la lechuza de campanario también se puede ver acá en nuestro país. Ejemplos de lo que son algunos búhos en otras partes del mundo. Este, por ejemplo, es uno de los búhos más grandes del mundo y más bellos además. Por acá algunas de sus adaptaciones también. A la hora de girar el cuello tienen una flexibilidad muy distinta a las de muchos otros rapaces, aparte que sus ojos son muy prominentes, y eso precisamente es parte también de las adaptaciones para poder cazar en horas de la noche cuando es más oscuro. Aparte de esto, bueno, como mencionábamos anteriormente, los rapaces diurnos son bastante carismáticos. Los nocturnos se podría decir que son aún más carismáticos. Y bueno, ahorita en este momento por lo menos están bastante de moda como parte de compañía humana, y además en lo que es la moda de vestir, entre otras cosas, son individuos sumamente importantes. Se utilizan mucho a nivel académico para demostrar sapiencia, y además de todas sus destrezas. Son animales sumamente enigmáticos. En algunos países inclusive se cree que es un mal augurio, en vez de ser algo bueno, pues pasan a ser algo malo dependiendo de la cultura de la que estemos hablando. Más adelante podemos conversar al respecto. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿en Costa Rica hay rapaces? Pues creo que ya anteriormente se los había mencionado. Sí, aquí en Costa Rica hay rapaces, hay bastantes especies. Costa Rica es uno de los países más diversos a nivel mundial en todo sentido, por metro cuadrado, y bueno, en rapaces no somos la excepción, tenemos bastantes especies. Entonces, los órdenes de los que habíamos hablado, falconiformes, accipitriformes, estrigiformes, todos los órdenes están en nuestro país, pero no solamente eso, sino que también tenemos la suerte de mencionar que, bueno, de saber que en nuestro país se pueden encontrar cerca de 57 especies de rapaces actualmente, y 17 especies de búhos y lechuzas. Esto actualmente les digo porque, bueno, son animales que vuelan, y pueden haber especies que aparezcan súbitamente, y esta lista se puede ir aumentando. Al igual que hay muchas especies que hace muchos años no se ven, entonces eventualmente podrían desaparecer de una lista. Por acá algunas de las cosas que tenemos, bueno, tenemos del orden Accipitriformes, que les había mencionado, es el grupo más grande, 44 representantes, de ellos 4 de la familia Catártide, los 4 zopilotes que tenemos. El más representativo, pues bueno, el zopilote rey por su belleza. Tenemos también en el género Accipitride, tenemos 39 especies, y es el grupo más grande, la familia más grande. En Pandionidae solamente hay un representante, que es el águila pescadora, y los halcones, que tenemos 13. En la familia Falconidae, bueno, todos los falconides que tenemos, bueno, son del
de la misma familia, entonces no vamos a hacer diferenciaciones aún. Por su parte, los estrigiformes, bueno, tenemos 17 especies, de ellos una de la familia Titonidae y el resto de la familia Strigidae. Bueno, en Costa Rica tenemos algunas especies bastante significativas a nivel mundial. Entre ellas tenemos, bueno, el halcón peregrino, que es el vertebrado más rápido del mundo. Alcanza velocidades por arriba de los cercanos a los 300 kilómetros por hora, y lo podemos ver en muchos de los parques, por ejemplo aquí en Costa Rica durante la migración de aves rapaces, un evento que también más adelante vamos a discutir. El águila más poderosa del mundo, además, el águila arpía, por acá podemos ver el tamaño de sus patas, un hombre adulto sosteniendo el ave, y aún así tiene unas garras inclusive de un tamaño similar o mayor a las de un oso grizzly. No solo eso, sino su fuerza de agarre es sumamente impresionante. Por ahí entonces tenemos una imagen. Tenemos la segunda águila más poderosa de América, el águila crestada, un ave bastante rara en toda América, y bueno, tenemos la suerte de poder verla aquí en Costa Rica en algunos lugares que tienen un bosque prístino. Tenemos uno de los cazadores más efectivos del mundo, la lechuza campanario, un animal cosmopolita. No es muy fácil verla, pero tampoco es sumamente difícil. Aquí se puede ver durante todo el año, y anida en Costa Rica, tiene nidadas de hasta 4 polluelos, inclusive a veces más. Habita, por cierto, nuestras iglesias muchas veces, y tenemos el zopilote más hermoso del mundo. Bueno, creo que no cabe duda de eso. Entre los catártidos, los buitres y los zopilotes, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, no hay un animal tan colorido y tan bonito como este. Seguimos hablando de los rapaces. Cualquier persona se preguntará por qué un rapaz es importante. Bueno, la mayoría de animales tienen su rol a nivel ecológico, y los rapaces no son la excepción. Entonces, las aves rapaces son consumidores primarios o depredadores máximos en la cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en el tope de la cadena, y bueno, están a la par de grandes depredadores como los lobos, los felinos y muchas otras especies que van a contribuir a mantener el orden de los animales que están más abajo en la cadena alimenticia. Es decir, como les decía, son controladores biológicos de muchas poblaciones. Sin un controlador de estos, por ejemplo, algunas plagas, por ejemplo, sería difícil de controlar, entre ellos insectos, ratones, etc. Además de eso, son especies que mantienen este equilibrio natural por medio de sus hábitos alimenticios. Son indicadores de salud del ecosistema en muchos casos, no siempre. Son animales que te dicen si un bosque está bien o no está bien. Por ejemplo, si el águila arpía está en un bosque, es porque ese bosque está relativamente poco alterado, es un bosque con buena salud. Si el águila crestada está en un bosque, también se puede decir, bueno, es un bosque con buena salud. Si se mantiene durante muchos años, aún mejor, porque es un bosque que presenta condiciones de conectividad, entre otras cosas, lo cual ayuda a todas las especies que están debajo de esa especie que nosotros llamamos especie sombrilla. Especie sombrilla precisamente porque al proteger esta especie, todas las que están abajo se protegen también. Su belleza natural a nivel de turismo son importantísimos. Bueno, no solo en Costa Rica, a nivel mundial, la gente, como les mencionaba, van a ver el cóndor andino. La gente viene aquí a nuestro país vecino Panamá a ver el águila arpía. La gente viene a Costa Rica a ver el fenómeno de la migración. Son miles de rapaces, 3, 4 millones por año, inclusive más. Son fenómenos impresionantes que atraen el turismo, no solo nacional, sino internacional también. Su belleza natural es impresionante, y bueno, hay otras actividades que incluyen a las aves rapaces, como lo son la cetrería, muchas veces para educación, algunas otras veces no tanto. Destaco por acá algunas fotos a nivel
de nicho lo que ellos comen. Como les decía, son especialistas y algunos inclusive se especializan en especies plaga. Por ejemplo, por acá vemos a un gavilán tratando de matar a una paloma de Castilla, la cual es precisamente una plaga. Y bueno, esto también lo hacen los halcones peregrinos y probablemente algunas otras especies de rapaz. Acá una lechuza comiéndose, un búho, perdón, comiéndose un ratón. Bueno, muchas veces pueden llegar a comerse, o se ha grabado, por ejemplo, una lechuza de campanario llevando 16 ratones en una noche a sus polluelos. Eso es impresionante y se nota por ahí tanto la efectividad como depredador como su efectividad como controlador biológico. Tenemos que aprender a disfrutarlos, tenemos que aprender a verlos, tenemos que ser conscientes a la hora de buscar un ave rapaz y cuando lo encontramos también a la hora de observarlo. Evitar algunas cosas que no se deben hacer, como quizá colocarles cantos, molestarlos en sus nidos, entre otras cosas que también son parte de la conservación, ¿no? Esto es parte del mensaje que también queríamos proporcionar. Bueno, hay mucha gente que son cazadores o que son personas que no cuidan su medio ambiente. Un cazador, tal vez sea ya por cultura o por costumbre, eh, va a ser así, probablemente difícilmente va a cambiar. Sin embargo, si nosotros educamos a nuestras futuras generaciones, a los niños, se puede marcar un cambio en este aspecto y bueno, entonces van a haber cambios a nivel generacional que van a permitir que algunas de las poblaciones que quizá en este momento estén en peligro puedan reivindicarse y puedan irse levantando. Entonces las futuras generaciones pueden contribuir a lo que es un cambio para poder proteger y cuidar. Ese es parte de los objetivos de este video y de las futuras charlas también, así que los invito a participar con nosotros y a unirse también a nuestra página de Facebook. Por acá les dejo la dirección. Muchísimas gracias y que tengan una buena pajareada.